Enrique. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Enrique. Bueno, empecemos por el primer tema. Lo planteo para ir en orden, los preliminares y después el fondo. ¿La baja en las encuestas? No, ese no es el preliminar. El preliminar es esta discusión entre sus partidos. El pepecismo, Lourdes Flores ataca al fujimorismo de cálculos políticos, le dice a Lapra que también juega ahí, que el presidente se hace el papito de la política, ¿no? Quiere mostrarse como el gran generador de todos estos temas. Y pues me voy a saltar la cortesía, perdóneme usted, pero como el que acusa es el PPC, voy a plantear que sea Javier Bedoya el que inicie este debate. ¿Por qué ustedes atacan al fujimorismo? Así no quisiera dialogar, es su derecho. ¿Por qué lo atacan? ¿Y por qué al aprismo, que está cambiando de posición, que dice primero pongo condiciones y después dice ya no las pongo, igual lo atacan? No entendemos. Creo que la pregunta la has dado, tú mismo has dado la respuesta al formular la pregunta, ¿cuál es? Enrique, pero ¿sabes qué? Yo quiero darle un giro a la respuesta. A ver. Para mí lo fundamental no radica en los dimes y diretes de semanas pasadas, que es la etapa que precisamente las colectividades políticas queremos superar. Creo que en eso hemos coincidido y creo que se ha abierto una posibilidad de diálogo con el gobierno. Lo que tenemos es problemas nacionales que no están siendo solucionados y en donde aparentemente el gobierno siente la necesidad del concurso nacional en una primera ronda con líderes políticos y después con otros sectores de la actividad nacional. ¿Podemos los políticos negarnos frente a un llamado del gobierno en un momento de necesidad, en un momento de crisis, en un momento en que, como acabas de señalar, las encuestas bajan el respaldo al presidente y el rechazo se aumenta sustancialmente? Sí. Lo que quiero resaltar, Enrique, es los políticos podemos tener divergencias y es parte de la democracia, precisamente el presentar ante el electorado alternativas. Pero un punto en común en los políticos es que desde cada óptica todos coincidimos en nuestro amor y nuestro interés por el Perú. Y que cuando se trata de sacar adelante el Perú, cuando estamos en una situación en que estamos viviendo el coletazo de la crisis económica de Europa y de Estados Unidos de hace un año que recién nos llega y que es un coletazo, en Europa y en Estados Unidos ya están superando la crisis. Lo que pasa es que aquí llega todo con efecto retardado. Pero cuando estamos atravesando un momento de esa naturaleza, cuando la ciudadanía sigue sintiendo que no está protegida, que hay inseguridad, cuando vemos que hay millones de soles que están en las arcas fiscales de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que no tienen capacidad para invertir, pero quien se lleva en eso las glorias es el gobierno central, que es el que más ineficiencia para invertir está demostrando. Cuando vemos que sigue entrabada la administración pública para facilitar las inversiones que podría paliar perfectamente este coletazo final de la crisis de hace un año en Europa, ¿podemos negarnos? Don Javier Bedoya, perdóneme, pero muchos podrían decirle, y algunos de hecho lo han planteado, que este gobierno lo único que está haciendo es, y esa es una de las teorías, es que está planteando un alto al fuego, como dirían los niños, Chepi, porque siente que se le ha venido el mundo encima, se caen las encuestas, no supo manejar el tema económico, y entonces para distraer a la oposición y para que la oposición no lo golpee, como el gobierno ha golpeado a la oposición durante estos 2 años, dice, vengan y conversemos. Yo le pregunto a usted, y brevemente para después pasar a nuestros otros 2 invitados, ¿cree usted que el gobierno va a escucharlo a usted, a los demás partidos, y va a decir, tomo nota y voy a implementar lo que me estás planteando? Puede ser, Enrique, que escuchando no solamente a mi partido, sino a las otras colectividades, se encuentren muchos puntos de coincidencia. Y yo no creo que frente a eso vayan a negarse. Si el cálculo político del gobierno es buscar un paréntesis, una tregua para calmar las cosas y no seguir ellos deteriorándose, y este va a ser un diálogo de sordos que a nada concreto va a llevar, lo sabremos en pocas semanas y la ciudadanía lo va a medir. Bueno, el presidente de la República ha sido el primero en bajarle la llanta al diálogo al decir, no, con candidatos que llamen por teléfono, ni siquiera ha dicho que lo busquen, o el primer ministro lo va a buscar, que llamen por teléfono al primer ministro. Luz Salgado, ¿qué nos dice usted? Sí, de acuerdo con el primer análisis que hace Javier en cuanto a los graves problemas que nos aquejan y en el que todos debemos hacer los esfuerzos necesarios para sacar al país adelante.
Pero tú no puedes en esta política confrontacional que ha tenido el presidente Ollanta y sus ministros creer muy fácilmente. Y lamentablemente en esta confrontación, a pesar de que Javier no lo ha querido decir, ha contribuido también Lourdes Flores, ¿no? En vez de pelear, arreglar las cosas, empieza a atacar también. Y entonces yo no entiendo al PPC, porque si nosotros estamos puestos como oposición dentro de una coyuntura en la que nos ha dejado la población casualmente para ser vigilantes, para hacer el control político, para ser fiscalizadores, hay posiciones en algunos casos coherentes como la de Javier, pero de entre ellos mismos en el PPC no se entienden. Yo ya no quiero traer a colación los graves problemas que ellos han tenido también y que han terminado en una bancada muy pequeña, pero creo que Lourdes ha hecho muy mal en vez de paliar los ánimos, calmar las aguas, ponerle más carbón al fuego, ¿no? Y bien ha hecho Keiko en decir, creo que se ha apresurado, y lógicamente se ha apresurado, porque nosotros estábamos en todo el derecho de exigir, no exigir como una condición, pero sí pedir que para supuestamente un diálogo en el que tú tienes que tomar decisiones, porque si es el diálogo para la foto, para la figurita, o como tú mismo has dicho, para calmar a la oposición, no pues. Se necesitan respuestas, ¿de verdad quiere consejos? ¿De verdad quiere tomar las iniciativas que se le pueden dar? Entonces tiene que trabajar al más alto nivel, porque si no, el presidente va a estar lejano a esta conversación, a este diálogo supuestamente, y puede decir en muchos casos, bueno, yo no estuve ahí. Y lo primero, y lo que ha salido en las encuestas, mira, aparte de que tiene que conversar para mantener un clima armonioso con la clase política, el diálogo no es malo, el diálogo tiene que darse dentro de los políticos, pero el presidente tiene que escuchar al pueblo. Oye, hoy día el pollo está a 8 soles, la papa a 2.50. La inseguridad en las calles porque te están asaltando, ya no puedes caminar ni siquiera con un poco de sencillo, porque por ese sencillo te están destrozando en la calle. Esos son los problemas que la población tiene y creo que son las soluciones que tiene que dar de inmediato, de inmediato. Bueno, yo creo que el diálogo simbólicamente tiene un éxito, el hecho de que el gobierno que se instala con el señor Jiménez como primer ministro levanta como bandera el diálogo. Recuerda que Jiménez cuando juramenta y ha hecho durante su gestión una gestión de confrontación. Y obviamente ahora que pare y que el solo hecho que convoque un diálogo para parar este gobierno de la confrontación y no de la concertación como debería de ser, utilizando como pretexto, por si acaso no es verdad, no es verdad. La única crisis que tuvimos fue la de 2009. Los efectos son los que se están viendo ahora. Lo que pasa es que no ha habido una nueva crisis. Lo que se trata de encubrir supuestamente con la caída del precio de los commodities, que se ha caído, y si se hubiera preveído una política más compacta, un esfuerzo más alineado de todo el gobierno para tratar de disminuir los efectos perniciosos de la caída de los commodities, no tuviéramos las dificultades en crecimiento ahora. Entonces, esa incompetencia de gestión, el dedicarse en el Parlamento, su bancada alineada solamente a confrontar, a perseguir y no gobernar, porque ahí los han elegido para gobernar. A nosotros el país nos ha elegido para hacer una oposición constructiva. Entonces, el diálogo, evidentemente, la fuerza democrática no se puede negar. El diálogo, como tú lo has planteado, ¿acaso tú crees que el Premier va a recoger las propuestas que le hemos alcanzado con mucho esfuerzo de hace 2 meses? Si hubieran recogido algunas de esas propuestas, se hubieran resuelto algunos problemas en el país. Entonces, creo que simbólicamente la sola convocatoria tiene un éxito simbólico, que es que reúna las fuerzas políticas democráticas para alcanzar sugerencias. Nosotros vamos... Yo no sé, perdóneme, ¿usted quiso decir que es el reconocimiento del fracaso del gobierno? Por supuesto, por lo menos de una gestión de confrontación. Una gestión de confrontación que se dan cuenta ahora que comienza a tener efectos en la desconfianza no solamente de la población, sino de todos los agentes sociales, de ver un gabinete que se dedicó durante 1 año a confrontar con la oposición como si esa era su tarea primordial y no gobernar. Uno de los temas que sorprende es que este diálogo no tiene una mecánica establecida, no tiene una prioridad de los temas. Han dicho, bueno, tal y tal tema y los que vengan. No tiene las formas.
Claro. Hasta ahora. Y yo he preguntado otro, si han llamado a Keiko, no la han llamado. Y lo otro que me ha tampoco. sorprendido, y lo otro que me ha sorprendido es que digan, el primer ministro ha dicho, eso es, si le bajamos la crispación al momento político, tremendo. Y si también resolvemos algunos temas de pobreza, bueno, ¿no son esos los temas principales? O sea, ¿cómo se resuelve el tema de la crispación? ¿Con foto pública o ofreciéndole al APRA, al fujimorismo algo, no. y el fujimorismo y el APRA tendrán que ofrecer algo? ¿Cómo cortarle las uñas a la oposición? Trabajando. ¿Cómo se crispa o cómo se alivia la crispación, don Javier Bedoya? El primer paso es un diálogo, y fruto de ese diálogo tienen que salir soluciones. Primero es coincidir o no sobre cuáles son los primeros problemas que confrontamos. Tenemos un país que está entrando en una falta de inversión. ¿A qué se debe esto? ¿El coletazo de la crisis internacional? Puede ser. Que superada la crisis en Europa y en Estados Unidos, los capitales que vinieron acá están retornando a sus países. Puede ser. Pero también tiene que haber una rectificación en las expresiones del presidente que últimamente han sido muy poco felices. Declaraciones respecto a las visas para los peruanos que viajan en Europa, que es para turismo por corto plazo y que el presidente, perdona la expresión, pero entorpece la dación de esas visas sobre la base de decir así los peruanos podrán ir a trabajar allá. No, si eso es lo que no quieren. Que vayan como turistas, sí, y eso es lo que se quiere facilitar. O el presidente salir a anunciar que estamos en una crisis que inmediatamente origina una paralización, cosa que se ha superado a los pocos días como consecuencia de la calificación que los organismos multinacionales han hecho sobre la economía peruana. Entonces, lo primero que tenemos es prudencia en las declaraciones, coincidir en cuáles son los temas fundamentales, y los temas fundamentales creo que pasan, uno, por la inseguridad, dos, por la generación de trabajo. Y para la generación de trabajo tienen que hacerse varias cosas. En primer lugar, desentrabar valga la redundancia, las trabas burocráticas que subsisten y que impide la inversión. La inversión genera puestos de trabajo y eso entonces aleja a la gente también de la delincuencia y de la inseguridad. Tienen que haber un liderazgo claro, firme. El gobierno permanentemente se anda disparando a los pies, permanentemente da muestras de debilidad. Lo ha dicho ayer y anteayer el que fue primer ministro de este régimen, el señor Valdés, que le falta firmeza. Él evoca casos como el Conga, pero hoy en día estamos viendo, por ejemplo, la marcha atrás que ha dado el gobierno en la lucha contra la minería ilegal que está destrozando en la zona de Madre de Dios toda la selva peruana. Y está simplemente dándoles un plazo adicional de 3 años. O sea, está pateando la pelota para que el próximo gobierno tenga que encarar el asunto. Hay entonces muchas cosas y que competen fundamentalmente al Ejecutivo. La oposición ha sido generosa. Hemos fiscalizado, hemos interpelado, no hemos censurado. La oposición ha estado en su rol. Ha delegado facultades en temas vitales que el gobierno ha pedido. No es entonces en la cancha de la oposición que han habido los problemas, sino en las incoherencias internas del propio gobierno. Bueno, ahora tendremos justamente a uno de esos futbolistas acusado de